a pedir esta mañana que por favor abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y vamos a mirar, voy a leer los versículos 1 al 15. Es una lectura un poquito larga, pero vale la pena que lo hagamos, Capítulo 5 de Gálatas, versos 1 al 15. Vivamos libres es el título. Directo, sin tanta complicación, porque a fin de cuentas es a eso a donde apunta Pablo en estos versículos. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza, o por fe, debo decir, la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Padre, bendice tu palabra y aplícala, por favor, a cada uno de nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a todos, los del canal también, aunque hoy no tenemos el video, tuvimos un problemita, estamos por adquirir una cámara nueva, ya estamos observando los precios y todo ese asunto, así que el departamento de publicaciones en poco tiempo van a tener la nueva cámara. Pero de todas maneras se está bajando este audio para todos los que nos siguen a través del canal. ¿Saben una cosa? Vivimos nosotros en un mundo, hermanos queridos, donde una serie de influencias ideológicas de gran fuerza están luchando por adquirir el control de cada una de nuestras mentes. No se trata de controlar solamente la mente de la gente en la sociedad sin Cristo, pero ahora estas ideologías se han metido dentro de la iglesia. Y realmente es una amenaza seria a la cual tenemos que poner muchísima atención. Hay una campaña que ya está en funcionamiento con el fin de hacernos renunciar de alguna manera a nuestras creencias tradicionales que hemos heredado de los apóstoles, nuestras doctrinas, nuestros principios bíblicos. Y de alguna forma agarrar todas esas cosas que se nos ha transmitido a través de los siglos para luego adaptarlas a las tendencias culturales y sociales de nuestro tiempo. Cosas que antes no nos subían la cabeza,
que pensábamos que debíamos mantener fuera de la iglesia. Hoy día son cosas que se están promoviendo inclusive desde los mismos púlpitos de la misma. Por eso es que yo pienso cuando leo Gálatas que las palabras del apóstol San Pablo son de gran relevancia para nuestro tiempo. Cuando hacemos la hermenéutica de la carta que escribió Pablo hace 2000 años atrás y hacemos una hermenéutica correcta de los tiempos que estamos viviendo, llegamos a la conclusión que todo lo que va diciendo Pablo tiene aplicación directa a la problemática que encaramos la iglesia cristiana en nuestros tiempos. Y cuidado, tratemos de no ser muy abstractos en esto, porque es un asunto serio que afecta a la persona, afecta a nuestros hogares, afecta el futuro y convicciones de cada uno de nuestros hijos. Y está afectando, como dije antes, la iglesia misma, sus principios bíblicos, sus doctrinas, inclusive su manera de caminar en este mundo. Hoy hemos, en algún pasado hemos sido tan inocentes de darle entrada a algunas ideas que parecían insignificantes al principio, que realmente no iban a afectar a la iglesia, que era más sólido y contundente lo que recibimos de los apóstoles que la mundanalidad que muchas veces se mete en las ideologías en la iglesia. Y no le dimos importancia, y acá creo que la iglesia cometió un gravísimo error, y ahora estamos pagando las consecuencias. Y es tan serio esto que el apóstol Pablo nos dice ahí en el verso 9, un poco de levadura. No dice mucha, sino solamente un poco de levadura leuda toda la masa. Y lamentablemente eso es lo que nos está pasando en la actualidad. ¿Cuál es el problema con la carta? ¿Qué es lo que está abordando el apóstol Pablo acá? Pablo lo que trata de encarar es el hecho de haber comprometido, escúcheme bien esto, la integridad absoluta del Evangelio con ideas mezcladas que llevan por un lado o de una mano la doctrina de la gracia con la doctrina de las obras que proponían la religión judía en aquellos días. Es decir que, para simplificar esto, se promovía el concepto de la gracia de Dios en cuanto a la salvación se refiere. Eso creo que todos los cristianos lo tenemos claro, decimos por gracia somos salvos, pero desafortunadamente se había metido entonces la idea, o debía ser acoplada esa doctrina de salvación por gracia, con asuntos de la ley, la circuncisión y cosas por el estilo. Es decir, había que obrar de cierta manera para complementar o terminar de que se lleve a cabo esa obra de gracia que había comenzado el Señor. En última instancia, acá tenemos una ecuación que hoy, vuelvo a repetir, mucha gente no le da importancia, pero es grave. Es gracia más obras. Yo últimamente estoy leyendo algunos tratados teológicos, a mí me gusta, soy teólogo, me gusta la teología, siempre me gustó, me enfoqué en eso en mis estudios. Y últimamente se están dando algunas discusiones, se está volviendo a revisar ciertas ideologías que arrancan del siglo XVI. Y hay un intento por querer conciliar las doctrinas reformadas de la gracia con las obras. Y claro, para ustedes a lo mejor no están al tanto de estas cosas, pero eventualmente van a llegar a los púlpitos, no este púlpito, pero van a llegar a los púlpitos. En algunos casos ya está llegando, ya invadió y saturó los púlpitos. Y lo que es más grave todavía, está saturando las escuelas teológicas de donde salen los futuros misioneros y predicadores del Evangelio. Es tan serio el asunto, hermano querido, que el apóstol Pablo habla a los Gálatas en términos muy fuertes. Cuando nosotros comparamos las cartas que escribió este hombre, siempre inicia la salutación con alguna palabra de elogio para la gente. Bendice a Dios por la forma en que Dios está usando y de alguna manera influenciando en la vida de los cristianos. Y delinea al principio de las cartas cosas positivas de los creyentes.
lo que llama la atención y que pareciera fuera de carácter, y en realidad no lo es, sino simplemente escuchamos o leemos acá un Pablo que está frustrado con esta gente, es que entra directamente a despotricar contra los cristianos en Galacia. Hace una tremenda censura por la forma incorrecta en que están encarando el Evangelio del Señor Jesucristo. Noten, por ejemplo, si se van al capítulo 1, solamente para contextualizarlos en la problemática del por qué nos lleva al capítulo 5. Nos dice en el capítulo 1, verso 6, miren qué interesante cómo arranca. Dice, estoy maravillado. Esto no quiere decir que estoy asombrado y contento. No, está sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, y escuchen esto, como antes hemos dicho, tome nota, guarde su momento. Dice, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esas son palabras fuertísimas las que está declarando el apóstol San Pablo. Digo, noten ustedes que dice, como antes hemos dicho, esto me muestra que Pablo, este no es un tema que se está tratando por primera vez. El apóstol Pablo está abordando esto a lo menos por segunda vez. Quizás es tercera o cuarta, no lo sabemos, porque dice este hombre, ya les hemos hablado de este asunto. Este hombre cuando, plantó la iglesia, comenzó un programa de discipulado, de entrenamiento, de capacitación teológica. Cuando digo capacitación teológica, estoy hablando de poner las bases doctrinales. Y Pablo marcó claramente la distinción entre la salvación por gracia y que las obras no tienen absolutamente nada que ver en cuanto a la salvación se refiere. No quiere decir esto, cuidado, acá vale la aclaración porque muchos interpretan mal a veces esto que estoy diciendo, que de alguna manera propongo o trato de hacerle a Pablo proponer que una vez que somos salvos podemos vivir como se nos da la real gana. No, señor, Pablo nunca dice eso. Al contrario, Pablo dice, si hemos sido verdaderamente salvos, hemos de manifestar que soy salvo mediante una conducta acorde a esa salvación. Acá el problema no es cómo caminan los cristianos. Acá es un problema doctrinal en donde se mezcla la obra de salvación antes de ser cristianos con las obras. Es decir, la gracia de Dios más la ley. Tenemos que guardar la ley, hay que circuncidarse para implementar entonces o activar la gracia de Dios para los incrédulos. Un gravísimo problema. Otra vez, gracia más obras. Y Pablo dice, no van juntos de ninguna manera. Así que tenemos, noten ustedes rápidamente, hacemos un desglose de esos versos y tenemos primero la gravísima acusación que hace el apóstol Pablo acá. Dice que estas personas se alejaron del que los llama en el versículo 6. Le están dando la espalda al llamamiento. Y es cierto que el apóstol Pablo los llamó a ellos mediante la predicación del Evangelio. Pero en un sentido, por el verso 1 nos damos cuenta que en última instancia el que hace el llamamiento es Dios a través del apóstol San Pablo. Pablo dice, Pablo apóstol no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que nos resucitó de los muertos. Hoy, déjenme decirles, se levantó un gremio que para mí es falso, de apóstoles en la iglesia. Hoy se llenó la iglesia contemporánea en todo nuestro continente y ahora ya esto se regó por todo el mundo, ¿no? De un movimiento apostólico. ¿Y quién los ordenó a esos apóstoles? Los hombres. Los hombres. Pablo dice que no es apóstol de hombres ni por hombre, sino que Dios lo llamó al apostolado.
Y hoy nosotros hemos permitido una doctrina diabólica. Es contraria a las Escrituras, en donde hemos ordenado por parte de hombres un ministerio apostólico que es totalmente antibíblico. No solamente en principio, sino en cuanto a conducta también. No es avalado por las Sagradas Escrituras. Y la Iglesia hoy recibe con contentura este tipo de movimiento apostólico dentro de la Iglesia. Se alejaron del que los llamó. Lo que hacemos es acercarnos a los que nos llaman hoy. Pero ese no es el llamado de Dios, es el llamado de meros mortales que se autotitulan apóstoles de Jesucristo. Número 2, los efectos de haber mezclado el evangelio de Pablo. Nos dice en el versículo 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. Ellos fueron perturbados, personas que han sido afectados por gente que pervierte el evangelio. Nosotros pensamos que estas cosas raras que se meten dentro de la iglesia no nos afectan, que estamos vacunados contra la infección virósica de la predicación de estos hombres. Y Pablo acá está dejando claro a estos hermanos hace 2000 años atrás que ciertamente fueron afectados por personas que pervertieron, que han predicado en las iglesias algo totalmente falso, nefasto. Personas que alteran el contenido, personas que son perturbadores y agitadores dentro de la iglesia de nuestro bendito Salvador. Ellos se adueñaron de la iglesia de Cristo. Verso 3, punto 3, ahí en el verso 8 y 9 tenemos la sentencia del apóstol San Pablo. Y dice que dos veces, fíjese usted al final de los versos, dice que son anatema. Esa es la sentencia final. Son anatema, es decir, son declarados malditos. A mí me parece francamente irónico, honestamente, que hoy día hay muchos de los predicadores hoy que decretan maldición sobre las ovejas de Cristo cuando no traen suficiente dinero al altar. Maldito sois con maldición porque no me trajiste los diezmos. No me trajiste las ofrendas. Y muchas veces le dicen a las ovejas, por eso usted pasa hambre, no tiene trabajo, no tiene casa, se la pasa viviendo de carro en carro, allí acostado porque no tiene un techo para cubrirse. Y entonces nos inculcan que tenemos que despojarnos de lo poco que tenemos para que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame bendición. De lo contrario, estamos bajo maldición. Qué ironía que es eso, ¿verdad? Ese es otro evangelio el que están predicando, no el que predicó el Señor Jesucristo y sus santos apóstoles. Y es irónico que nos estén maldiciendo a nosotros cuando no traemos suficiente dinero. Cuando el apóstol Pablo está diciendo que cualquiera que trae un evangelio distinto al que se nos ha otorgado, ellos son los que son las personas bajo anatema, son las personas que están bajo maldición por palabras del hombre inspirado de Dios. No hay otro evangelio. No hay otra interpretación del evangelio de Cristo. Hoy día, cuando usted plantea estas cosas, le dicen, esa es su interpretación. Bueno, déjeme decirle, no existe eso, usted tiene su interpretación. No existe otra interpretación. Usted no tiene una interpretación del evangelio y yo tengo la mía. Y Paco tiene la suya. No, señor. Si tenemos 3 interpretaciones del evangelio, o los 3 estamos equivocados, o a lo menos 2 están equivocados. Y solo uno tiene la verdad. Esa es la única opción que tenemos. Pero no pueden estar las 3 personas en lo correcto. Pablo dice, no existe otro evangelio que el que yo les he predicado. El evangelio es exclusivo, no es inclusivo. El evangelio es radical, no es complaciente. El evangelio no se adapta a mis creencias, a mis tendencias culturales y sociales. Hoy día se están dando una serie de ideas dentro de la sociedad que están empujando las puertas de la iglesia para meterse dentro. Y lo que tiene que hacer el evangelio es poner la línea divisoria, decir, hasta acá llegamos
Y no hemos de comprometer las bases del Evangelio con las ideas y las presiones de la sociedad. ¿Cuál es el corazón del Evangelio? Pablo se los da ahí en el versículo 4 del capítulo 1. Esto es solo la introducción de la carta. Y es importante que lo veamos porque nos hace entender entonces lo que este hombre va a decir en el capítulo 5, que en definitiva es el mensaje de toda la carta. Es decir, si preguntamos a Pablo, ¿de qué nos estás hablando, Pablo? ¿A dónde quieres llegar con esto? Bueno, el capítulo 5, verso 1 es lo que este hombre quiere dejar en nosotros, pero tenemos que entender de dónde viene. ¿Por qué nos lleva el capítulo 5, verso 1? El corazón del Evangelio es este, dice, el cual se dio a sí mismo, hablando de Jesucristo, dice, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios, el Padre. Eso es el corazón del Evangelio. Un Cristo que se dio para librarnos de la potestad del pecado, por voluntad del Todopoderoso Dios. Sin embargo, mucha gente nos dice hoy que en lugar de estar prisioneros bajo la influencia del pecado, del mundo, del diablo, de la sociedad, nos dice Pablo que hemos sido librados. Miren los términos que usa, librados del presente siglo malo. Pero sin embargo nos están diciendo que lo malo no es este siglo. Lo malo no es la sociedad con sus tendencias sociales y culturales. Lo malo es la iglesia que está tratando de separarnos de la sociedad. La iglesia es la esclavizante. La iglesia es la que nos lava el cerebro. Las realidades de la libertad están fuera de la iglesia, donde podemos vivir sin la opresión y la dictadura de principios que nos legaron los apóstoles de hace 2000 años atrás. Si quieres ser verdaderamente libre, abandona la iglesia de Cristo Jesús. Allí experimentarás verdadera libertad. La iglesia esclaviza nuestras mentes. La iglesia esclaviza nuestros hogares. La iglesia esclaviza nuestros principios sociales y morales. La iglesia lo que hace es frustrar nuestras pasiones, retenerlas, crearnos severos traumas que luego tienen que ser liberados por estos nuevos movimientos ideológicos. Ellos son los verdaderos liberadores. Ellos son los verdaderos héroes a quienes tenemos que seguir y escuchar. Nuestra expresión individual está siendo comprometida por culpa de la iglesia de Cristo Jesús. Nos hacen un llamado a romper con las cadenas que nos atan a las tradiciones, al evangelio esclavizante. Nos presentan otro evangelio, otra noticia que nos da verdadera libertad. Pablo los identifica entonces y dice, no, Señor, es precisamente al revés. Es el sistema el que nos está esclavizando, no la iglesia. Dice, este es el siglo malo, al cual una vez todos nosotros estuvimos esclavizados antes de conocer a Cristo. Y sabes una cosa, si tú no conoces, no has recibido a Cristo todavía, aunque piensas que eres libre, eres un esclavo. Eres esclavo del vicio. Eres esclavo de tus tendencias, tus pasiones, tus convicciones que son extraídas del mundo. No aparecieron tus convicciones así nomás. El sistema de educación estatal y todo lo que es la sociedad te ha inculcado tus ideas. Todo lo que nosotros decimos y pensamos es resultado de nuestra educación, nuestra formación, de un mundo caído que le dio la espalda a Dios. Los sacerdotes de dicho sistema son los maestros que nos han orientado, pero en dirección contraria donde está la verdadera libertad. Nos atan con cadenas firmes para entorpecer nuestra libertad que podemos conseguir u obtener en la persona del bendito Hijo de Dios. Cuando se va uno al capítulo 2, en el versículo 4 y 5, noten que Pablo acá está hablando cuando visitó Jerusalén y se armó toda una situación. No tengo tiempo para exponer todo eso ahora, pero dice, esto a pesar de los falsos, y escuchen cómo describe a la gente que le hace la contra a Pablo, dice, falsos hermanos, introducidos a escondidas. Y toma nota, dice a escondidas,
que entraban para espiar. Así que se metieron en una forma sigilosa para espiar y encontrar cosas y poder torpedear al apóstol Pablo y sus doctrinas. Dice, entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Yo no sé, pero ¿dónde están los Pablos hoy que hablan y actúan en la forma en que hacía este hombre? ¿Dónde vemos la iglesia que resiste la entrada de estas personas? No, en lugar de resistir, nos sometemos a esta gente y somos dirigidos al error. Dice, son falsos hermanos. No dice, son falsos exponentes, sino falsos hermanos. Este es el hombre que cuando tú vas a la iglesia te dice, Dios te bendiga, hermano. Esta es la persona que se sienta al lado tuyo y te dice, yo voy a orar por ti, hermano. Esta es la persona que se presenta delante tuyo, soy un hermano en Cristo, soy tu hermano en la fe. Esta es la persona que conversa con nosotros delante nuestro y estamos compartiendo nuestras vidas, las bendiciones. Y me dice, tú eres mi hermano, me da el beso santo, el abrazo de hermano. Pablo dice, son personas que están adentro de la iglesia, que tienen comunión con nosotros. Falsos hermanos, espías que se han infiltrado en la iglesia. Lo irónico es que los gálatas abrazaron a estos falsos como hermanos. Pablo dijo, a mí no me enganchan, y él resistió a esta gente. Tomó el tiempo para estudiar la doctrina, la teología, la conducta, sus intenciones, y cuando detectó que eran falsos hermanos, los resistió y dijo, tú no eres mi hermano, tú no eres de Cristo, tú no has nacido de nuevo, tu vida no ha sido regenerada. Y nosotros, en cambio, apretamos a la gente, a cualquiera que dice, soy un hermano. ¿Saben cuánta gente cambian de iglesias? Que han hecho un lío en una iglesia y se van a otro lugar, y la iglesia, por tener números, abrazan a las personas como hermanos. Ven, hermano, aquí te vamos a recibir, te vamos a amparar. Y resulta que lo que tenemos es un adúltero, un fornicario, un mentiroso, un ladrón, un sinvergüenza, que fue rechazado en una iglesia por ser resistido, como dice el apóstol Pablo, y porque hoy estamos más interesados en las cantidades, en los números, y en última instancia es en la plata que ponen en la canasta. Los recibimos como hermanos, falsos hermanos, nosotros y ellos. Y a eso llamamos la verdad del Evangelio para salvación. No solamente son falsos hermanos, sino falsos ministros del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque buscan esclavizarnos de nuevo. Personas que entran para espiar y para pervertir nuestra libertad, dice allí, que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos, miren la ironía, a esclavitud. Esta persona no te va a decir, vengo para hacerte un esclavo. Esta persona entra diciendo, yo vengo con palabra de Dios para traerte liberación. Yo soy el que vengo a traer liberación. Vamos a tener un culto de liberación en la semana. Vengan a tal hora, vengan a tal momento, y allí van a recibir liberación. Yo los voy a liberar. Y lo que está haciendo es reduciéndonos a esclavitud en lugar de la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Se dan cuenta qué grave que es el asunto? ¿Por qué Pablo escribió esta carta? Es un asunto gravísimo, serio. Es un llamado de Pablo desesperado para los Gálatas y por extensión a todos nosotros hoy, más que nunca, a permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ese es el gol de la carta que está en el capítulo 5, verso 1. Pablo se enteró que había gente que los quería esclavizar y dice, por el amor de Dios, manténganse firmes en la libertad con que Cristo nos ha liberado. Eso lo tenemos ahora sí en el capítulo 5, verso 1. Por eso es importante mirar el contexto para entender el impacto de las palabras de este hombre de Dios. Ahora noten qué interesante, porque cuando dice allí,
no estéis sujetos otra vez a esclavitud. O sea, tenemos las dos frases, ¿no es cierto? Primero tenemos, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Miren ahí en sus Biblias, capítulo 5, verso 1. Esa frase es imperativa, es una orden de Pablo. Nos está dando una orden, no es una opción. Está dando un mandato a la iglesia. Manténganse bien parados, firmes. Y luego la segunda frase que aparece al final del verso 1 también es imperativa. Dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En ese caso, la voz es pasiva. En otras palabras, podríamos decirlo más o menos o parafrasearlos, no seáis otra vez esclavizados. ¿Por qué? Porque hay gente que está haciendo el trabajo de querer esclavizarnos. Así que por eso usa la voz pasiva. En la primera es, nosotros debemos estar firmes. La voz es activa y es un imperativo. La segunda es un imperativo, pero está en voz pasiva porque hay personas que quieren esclavizarnos, tenernos atados en lugar de aceptar la liberación en Cristo Jesús. O sea que nos habla acá, cuando dice allí la frase otra vez, nos está hablando este hombre de un pasado en el que fuimos esclavos. Y nos habla a la vez de un pasado en el que fuimos liberados, pero esta gente vuelve otra vez a agarrarnos con las cadenas de la esclavitud. ¿Cuáles son las consecuencias de que nosotros nos dejemos dominar por estos ideólogos, tanto en la sociedad como ahora dentro de las iglesias y de los púlpitos? ¿Qué sucede con esas personas? ¿Cuáles son los daños que se producen? Bueno, número 1, la cautividad. Pasamos a ser un prisionero en los caprichos del que nos ha esclavizado. Eso es el lenguaje que usa Pablo en todos estos versículos y en toda la carta. Miren, yo no sé, ¿no? Pero a veces se trata de minimizar de alguna manera la fuerza del lenguaje de Pablo cuando usa el término esclavitud, que en realidad no se refiere a eso. Pero, a ver, Pablo está utilizando, podría haber utilizado cualquier otro tipo de cosas, pero está hablando de la esclavitud, que es una de las prácticas ignominiosas de la humanidad, donde uno pasa a ser propiedad de otro. La esclavitud, el esclavo era una persona que no servía para servir al dueño, pero era una cosa, no era una persona. Estaba sujeta a los caprichos del que pagó un precio por ese esclavo. No es un ser humano, no tiene derechos, no es persona, es una cosa, es propiedad de alguien. Y Pablo escoge de este flagelo en la sociedad de Roma en el primer siglo justamente para hablarnos de lo que está sucediendo, del peligro que encara la iglesia. Nosotros somos objetivizados cuando se nos dice que vengamos a la iglesia para llenar un santuario o para sacarnos el dinero. No hay preocupación por mi alma, sino por mis bienes. Tú eres una cosa. Y eso es lo que hacen esta gente, de tratarnos como un objeto que les reditúa ganancias o beneficios personales. La segunda cosa, no solo es la cautividad, pero verso 2 dice que es una vida sin provecho, es otra de las consecuencias. Miren ahí en el capítulo 5, verso 2, síganme con sus Biblias. Una vida sin provecho alguno. Estos señores le decían, si se circuncidan, les va a venir de provecho. Es un beneficio. Ya tienen la gracia, pero si ahora se circuncidan van a tener toda la gracia completa. Y Pablo dice, si ustedes hacen eso, no les aprovecha de nada, no les sirve. ¿Cuánta gente hoy nos dice del mundo, los ideólogos, que si le hacemos caso a las sugerencias sociales del momento, le va a aprovechar a la iglesia, va a haber beneficios para la iglesia? No, señor, es una mentira. No hay beneficios para la iglesia. Al contrario, nos esclavizan a las ideas de las tendencias sociales y culturales del momento. Verso 4, una vida alejada de la gracia salvífica. Dice este hombre allí, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Otra de las consecuencias, verso 5, una vida sin esperanza real. Dice este hombre, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Pablo se divorcia de aquellos y nosotros.
Nosotros somos los que tenemos esperanza. Pero si escuchamos las sugerencias de estos individuos, de estos ideólogos, no tenemos una esperanza real. A nosotros, el mundo nos da esperanzas, pero son esperanzas falsas. Miren, yo ya estoy cansado de escuchar, harto de escuchar a nuestros dirigentes políticos en todo el continente que nos venden la esperanza de que el mundo va a ser mejor. ¿Cuántas veces vamos a las urnas y ponemos nuestro voto de confianza? Cuando escuchamos a estos señores pararse adelante a decir, vótenme a mí, yo soy el Salvador, yo voy a levantar la economía, voy a producir fuentes de trabajo, voy a hacer que el Estado esté más presente, nuestra Latinoamérica, el Estado presente. Van a terminar con la pobreza, con la miseria, vamos a tener una sociedad más equitativa, donde las mujeres van a tener mayor presencia. Y cuántas pavadas que nos venden estos ladrones, mentirosos, estafadores. Lo único que vemos es cómo se llenan ellos los bolsillos, reventando al poblado, a la sociedad. Y todos los candidatos la misma cosa, mentirosos, farsantes. Harto estoy de escuchar las promesas vacías, inútiles, de aquellos que nos dirigen. ¿Y la iglesia qué? Pastores que prometen la prosperidad, la sanidad física, y todavía se nos mueren nuestros hermanos de un cáncer en un hospital, enfermos, aplastados, arruinados, quebrados, sin dinero. Y estos señores que nos dirigen, a ellos se compran los aviones más caros, viajan en líneas privadas, autos carísimos, viven en mansiones descomunales, mientras el pueblo de Cristo empobrece y encima de todo empobrece espiritualmente. Una falsa esperanza. Y luego en el versículo 15, una vida conflictiva, porque dice este hombre acá, noten ustedes, miren qué trágico, dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Miren en qué condición estaba la situación de la iglesia de Galacia. Se devoraban unos a otros, se practicaba el canibalismo espiritual, donde uno se criticaba al otro y se hacían pedazos, en lugar de practicar el amor de Cristo Jesús. La esclavitud a ese sistema, hermano querido, propuesto por estos falsos exponentes, desemboca en una grieta social aún entre los mismos creyentes en Cristo Jesús. Pablo nos está haciendo un solemne llamado en esta carta, cuando nos dice allí, estemos firmes. Y la voz activa significa que debemos estar firmes en forma permanente, en forma constante, bien paradas nuestras convicciones. Entonces, Pablo nos hace un llamado a la firmeza. La firmeza. Y tenemos la firmeza en 4 aspectos. Número 1, firmeza teológica. La amenaza que enfrentan los hermanos de Gálatas y la iglesia contemporánea es fundamentalmente una amenaza teológica. Y la razón es porque se está mezclando la teología de la gracia, de la salvación por gracia, con una teología basada en las obras o los méritos de la ley. Y eso es teología. Y eso es lo que se estaba metiendo en la iglesia. Cuando Pablo dice ahí, por ejemplo, en el versículo 4, de ciertos de Cristo desligaste los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, no habla de la pérdida de la salvación. Hay mucha gente hoy que agarran y dicen, la salvación se pierde. Y nos llevan a Gálatas capítulo 5, verso 4. ¿Ves que la Biblia dice que la salvación se pierde? Bueno, escúcheme una cosa. ¿Dónde ve usted la palabra salvación en ese versículo? ¿Me quiere explicar cómo usted cambia la palabra caer con salvación? Explíqueme cuál es la maniobra literaria para cambiar la palabra habéis caído y salvación. No solamente eso, que es un disparate para los exégetas, estos cráneos que tenemos hoy interpretando la Biblia, pero ¿en qué lugar de la carta
dígame usted, Pablo aborda el tema de la salvación y la posibilidad de perderse. Porque Pablo construyó toda la carta para llevarnos a esta conclusión. Por eso dice allí en el verso 1, estad pues. Ese pues quiere decir que es la conclusión de todo lo que nos venía diciendo. Es por lo tanto, dice, a dónde quiero llegar estén firmes. Pero no firmes en la salvación, sino en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ah, no, pero bueno, hoy los piolas de la nueva exégesis dicen, no, acá no está hablando de eso, está hablando de la pérdida de la salvación. Bueno, si usted quiere creer eso, bueno, crea lo que quiera, pero ya está predicando otra cosa, no está predicando al apóstol Pablo. Y no solamente eso, pero si miramos un poquito con atención, si interpretamos bien a Pablo y leemos lo que Pablo escribe, nos vamos a dar cuenta que en las mismas palabras de él está diciendo que acá no se habla de la pérdida de la salvación. Note que está diciendo este hombre, dentro de ese versículo, los que por la ley os justificáis. A esa gente le está hablando. Ustedes, los que se justifican, no los que fueron justificados por Dios en Cristo Jesús, sino los hombres que se justifican a sí mismos por guardar la ley. Y tú sabes perfectamente, cabeza de termo, que ninguna persona se salva por medio de la ley. El apóstol Pablo nos dice en esta misma carta, en el capítulo 2, verso 16, en el contexto, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Así que las personas que pensaban que se justificaban por medio de la ley, a ellos les está diciendo caísteis de la gracia, porque nunca tuvieron la salvación. Pero a ver, ¿qué es lo que no entendemos de Pablo? Nunca una persona que guarda la ley es salva. La salvación viene por la fe puesta en Jesucristo. Por eso Pablo le está escribiendo a esta gente que pensaban que si guardaban la ley ya tenían la salvación. Y Pablo dice, te estás desligando de Cristo, que es el único que nos da la salvación. Pablo no está diciendo que pierdes la salvación. Está diciendo nunca estás rechazando la salvación por esclavizarte a las doctrinas falsas de estos falsos maestros. Pero no le damos el 5 bolillas al contexto. ¿Qué me importa el contexto? A mí lo que me importa son las ideologías teológicas. A mí no me mete nadie en la cabeza de que la salvación está segura. No, la salvación se pierde. Y vamos corriendo a la Biblia a buscar versículos sueltos sin estudiarlos en su contexto. Y digo, acá está, Pablo dice ahí que podemos caer de la gracia. E ignoramos el resto de las palabras del apóstol Pablo. ¿Con qué autoridad tú te consideras un exégeta, un intérprete de la Biblia, cuando no sabes leer contextualmente lo que dice el apóstol San Pablo? Pero esos son nuestros maestros. Esos son los expertos que nos están predicando otro evangelio. Y Pablo dice, es que no hay otro evangelio. No solamente firmeza teológica, pero nos habla de firmeza espiritual. Noten ustedes en el verso 15, versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe esperanza de la justicia. O sea que, a ver, la firmeza espiritual se manifiesta, número 1, en paciencia. Dice este hombre, aguardamos. Por el Espíritu, nosotros ahora estamos en condiciones de practicar la paciencia. No estamos pendientes de la hora, sino de lo que viene después. Por eso se espera. Cuando usted está esperando, ¿no es cierto? Si usted llama a Uber, tiene que esperar que venga el auto. Cuando usted llama a Uber, no apareció así, adelante suyo el auto. Los que toman bus para ir a trabajar o el subway, ¿no es cierto? Está parado en el andén esperando que el tren venga. Y usted entonces cuando espera es porque todavía no vino. Porque si está ahí, ya no hay nada que esperar. Entonces Pablo nos está hablando de esperar algo que va a venir, no de la hora, sino de lo que viene. Por eso entonces el Espíritu lo que hace es despertar el sentido de aguardar, paciencia. No solamente paciencia, pero habla de fe, que está también incluido en ese verso. Mira ahí su Biblia. Dice, por la fe. Luego menciona la esperanza. Lo dice ahí en la tercera parte. Y luego tenemos, por supuesto, estas virtudes, ¿no es cierto? La paciencia, la fe,
la esperanza, y con eso manifestamos, esperamos con estas virtudes la manifestación de la justicia de Dios. No la justicia que es por medio de la ley, sino a través y por medio de Cristo Jesús. No solamente eso, pero firmeza mental. Versos 8 al 11. Es decir, la firmeza en nuestras convicciones. Verso 10 dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Ellos estaban siendo persuadidos a pensar de otra manera. Pero a ver, ¿cuánta gente hoy nos quiere hacer pensar que el aborto es correcto? Y hay gente en la iglesia que defiende la aborción. Que si nosotros nos vamos a las marchas populistas a favor de la aborción, somos unos trogloditas recalcitrantes. Que no, si soy un pro-life, soy un delincuente. Y la iglesia dice amén a eso. Estamos de acuerdo con las tendencias de hoy. Cuando se movieron los parámetros en lo que tiene que ver con la libertad de género, esta pluralidad de cosas raras. Y hoy tenemos ministros que son homosexuales. Gente que cree... Yo digo, pero a ver, ¿cómo puede ser que una persona que me dice que tiene convicciones, dice yo soy cristiano cuando va en contra de todo lo que enseña el cristianismo? Personas que le piden a un ministro que los case cuando no creen en Dios, no creen en la religión, no creen en nada. Pero ¿para qué se va a la iglesia a casar? ¿Para qué bautiza a sus hijos si no va? Si usted trae a la iglesia a su hijo para bautizarlo, como hacen algunos, o presentarlo a los hijos cuando nunca más los vamos a traer a la iglesia, ¿para qué molesta a los ministros? ¿Para qué usted hace prender las luces de la iglesia? Si a usted no le importa un comino Dios, no le importa el futuro espiritual de su hijo, es una hipocresía, una mentira, una farsa. No tenemos convicciones. Somos una mentira andante. Decimos a Dios te amo, pero desobedecemos con nuestras vidas todo lo que implica ser un verdadero cristiano. Parece mentira, pero eso es lo que sucede con el cristianismo hoy. Hablamos por los dos lados de la boca. Y eso es lo que pasaba en Galacia. Por eso Pablo dice, estén firmes. A veces andamos escuchando un montón de predicaciones en el internet. Hoy tenemos este fenómeno, esta maravilla, ¿no? Porque hay que elogiar este sistema cuando se usa bien. A nosotros nos escuchan por toda Latinoamérica gracias a esto del internet. Somos una iglesia oscura ahí en el... oscura, o sea, desconocida me refiero, ¿no? En un punto del globo, y nos conocen en toda Latinoamérica, nos escriben y qué sé yo, estamos en las radios que yo nunca vi, y nos pasan por las radios. A ver, pero ¿cómo es posible todo esto? Bueno, gracias a este invento del internet, así que gloria a Dios, el día que alguien corte el internet sonamos, ¿no? Hay que volver otra vez a agarrar el avión y caminar como hacían los apóstoles, pero por ahora... tenemos este fenómeno, este sistema. Pero el problema es que muchas veces no sabemos usar esto. Y agarramos y leemos de todo, escuchamos a todo el mundo y hacemos un entrevero de cosas. ¿Sabe cuánta gente escucha a los sinvergüenzas que hoy meten ideologías torcidas en la iglesia? ¿Saben cuántas veces tuve que hablar con personas y tratar de reenfocarlos? Porque me hablan y tienen un entrevero en la cabeza y digo, pero ¿de dónde sacó esto? No, es que yo estoy escuchando al hermano tal y tal. No wonder. Con razón. Con esto no estoy diciendo que no escuche. Vaya y escuche. Pablo, la Escritura dice, probarlo todo, pero retener lo bueno. Pero el problema es que nosotros metemos cualquier cosa y retenemos lo malo con lo bueno. ¿Y
¿Y qué tiene de malo escuchar eso? Bueno, pero es que no escuchas lo que la advertencia de Pablo dice, un poco de levadura leuda la masa. ¿Por qué la iglesia hoy está? Miren, cuando miramos la iglesia, ya lo he dicho muchas veces, y vemos que se bailan, se hacen tremendas parrandas en la iglesia. Hace 50 años, si en una iglesia se hacía lo que se hace hoy en los cultos, hubiese sido un escándalo mayor. Y hoy si una iglesia no tiene 4 locas bailando adelante, con las polleras hasta acá arriba, no tiene el Espíritu Santo. Pero hemos perdido el norte, viejo, no discernimos nada la iglesia contemporánea. Y lo peor de todo es que nuestros hijos están observando eso como permisible y lo que tenemos es una generación nueva de cristianos que van a ver todas estas cosas como normal, correcto, y van a abrir más la puerta para ir introduciendo más ideologías. Lo he dicho ya en otra ocasión, de un señorito homosexual con vestido de estas que hacen belly dancing, bailando en un culto con flecos, todo desnudo, en una iglesia de Cristo. Y la gente alabando a Dios, diciendo aleluya y aplaudiendo lo que hace este individuo. Firmeza mental. Espero que estén firmes, dice el apóstol Pablo, en vuestra manera de pensar. Y por último, firmeza fraternal. Con esto voy a ir cerrando. Versículo 13 y versículo 15. Verso 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que, en otras palabras, Pablo nos dice, ojito con la libertad. Porque no hay que confundir la libertad con el libertinaje, que es lo que está sucediendo hoy. Hoy confundimos la libertad en Cristo con el libertinaje, por eso vemos las barbaridades que se hacen dentro de las iglesias. Así que dice, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, no para el espíritu, sino servíos, y este es el llamado de Pablo, sírvanse unos a otros por amor los unos a los otros, no por envidias, o por, qué sé yo, algún tipo de deseos personales o egoístas. No, dice que debe ser un servicio en amor. Verso 15, porque si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. La libertad con que Cristo nos ha hecho libres es para servirnos mutuamente en el Señor y servir en última instancia a ese Señor que nos hizo verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque la ley, en definitiva, se reduce a ese principio. La gente lo que no entendió fue cómo interpretar la ley. Y pensaban que si nos circuncidamos y hacemos la regla 1, 2, 3 y 4, ya estoy ganando méritos con Dios. Y Pablo lo que dice, ustedes perdieron de vista toda la teología de la ley. La ley fue el principio de la ley, es el principio del amor. Ustedes miran los 10 mandamientos como corresponde, no como lo interpretan algunos, y van a ver que está basado todo en el amor a Dios, a nuestros progenitores y al prójimo. Básicamente esa es la división de toda la ley. Los primeros mandamientos, los primeros son, ama a tu Dios, no te hagas imágenes, todo es Dios. Luego tenemos a honrar al padre y a la madre, y luego tienes que respetar a tu vecino, no desear su propiedad, su mujer y qué sé yo, todo lo demás es el prójimo. Tú no apareces ni por casualidad en los 10 mandamientos. Ese es el principio de la ley, el amor hacia el otro. Dios primero, mis progenitores y el prójimo. Por eso este hombre dice que el principio de la ley en definitiva se resume a eso. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No, pero algunos piensan que no, que hay que guardar la ley, hay que circuncidarse, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Hoy hay algunos que judaizan, hay cristianos que abandonan el pueblo evangélico para ir a judaizar. Se ponen acá los ponchitos, se tiene la Biblia hebrea, se cuelgan la estrella de David, pero por favor, estamos en lugar de disfrutar la libertad con que nos hizo Cristo libre, nos esclavizamos a creencias humanas. El problema que aborda Pablo, hermano querido, es específico.
los judaizantes proponían otro evangelio, que en lugar de mantener a la gente en la libertad con que Cristo nos está ofreciendo, los esclavizaban al antiguo sistema del mundo. Hoy, en nuestro tiempo, se está llevando a cabo una lucha desesperada por el control de nuestras mentes, de nuestras convicciones. Ya no es solamente la sociedad, pero también es adentro de la iglesia. Hay una confabulación, hay todo un sistema ideológico que lo que quiere es estrangular la fe cristiana. Y el apóstol Pablo nos hace un llamado hace 2000 años atrás que es aplicable directamente a la iglesia contemporánea, que nos mantengamos firmes con las doctrinas que nos dieron estos hombres, la libertad con que Cristo nos hizo libres, que no volvamos a esclavizarnos a las ideologías del mundo, porque el precio que vamos a pagar no solamente nos afecta ahora, sino que es un precio eterno de nuestra persona, nuestros hogares, nuestros hijos, nuestras generaciones que vienen. Es eterno, las consecuencias son fatales. Por eso Pablo desesperadamente escribió la carta sin elogios, diciendo: señores, ¿quién los engañó a ustedes? ¿Quién les metió otro evangelio? Si no hay otro evangelio, hay uno solo. Y eso se los prediqué yo a ustedes. Y es el evangelio que Dios me dio a mí para predicarles a ustedes. Mantengámonos firmes, por favor. Cuida tu teología, cuida tus enseñanzas, cuida tu mente por el amor de Dios, cuida tus hogares, cuida a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, tu familia. Cuida la familia de la fe, la iglesia. Seamos todos juntos un cerco que detiene, que protege a la iglesia de influencias ideológicas, culturales y sociales que nos quieren llevar a la esclavitud en lugar de disfrutar la verdadera libertad en Cristo Jesús. Y que cuando el Señor venga nos encuentre en el lugar donde debemos estar, firmes en nuestro puesto, porque ese es el llamado del apóstol Pablo para la iglesia. Señor, te damos gracias por haber inspirado a Pablo a reprender a los hermanos en Galacia que estaban distorsionando la integridad del evangelio. Falsos maestros, falsos predicadores, gente que con malas intenciones entraban para espiar y con el propósito de esclavizar a sus caprichos a aquellos a quienes Pablo les había predicado el evangelio. Hoy la sociedad está en campaña para hacer que la iglesia cambie sus doctrinas, que comencemos nosotros hoy a predicar otro evangelio. Sálvanos, Señor, sálvanos, protégenos por el amor de Cristo. Antes de que sea tarde, te ruego por estas tus ovejas, que los cuides, los tengas guardados en el hueco de tu mano, para que podamos esperar el pronto retorno tuyo. Y si hay alguien que todavía no te conoce, te rogamos, oh Señor, que abra su corazón y su mente a la gracia de Dios en Cristo Jesús, que confiese sus pecados y acepte a Cristo como Salvador personal de su vida, porque te lo rogamos y te lo imploramos en el nombre de Cristo. Amén.